Buenos días. Muy lindo cantaron. La primera canción me parece que lo hizo mi suegra, viste que se repite mucho la misma palabra. Mi suegra repite mucho las cosas. Él es fiel, él es fiel, él es fiel, él es fiel, 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 fiel. Las otras estuvieron lindas. Es una alegría poder estar con ustedes y esta serie de estudios que empezamos a tener, que empezaron a tener. Yo tenía que dar este estudio la semana pasada, pero tuve que ir a Córdoba, al Centro Renacidos, y estaba hermoso el Centro Renacido, con un grupo de muchachos preciosos que estaban estudiando la palabra y creciendo cada día en aquel lugar. Fue realmente una bendición. Y estamos tomando temas o situaciones, y cuando Willy me pasó el tema, decía, todavía es pecado esto. Y me dio el tema sobre la ansiedad. No sé por qué me lo dieron a mí. Pero es muy interesante cuando uno empieza a estudiar estos temas y empieza a buscar definiciones y hurgar en cuanto a este tema, ¿no es cierto? Si tratamos de reunir todas estas definiciones, la ansiedad es la emoción que uno siente ante desafíos, presentes o futuros, ante situaciones que tengo que vivir hoy o que tendré que vivir un tiempo después. Ahí me quedé enganchado porque generalmente nosotros estamos mucho más ansiosos por el futuro que por el presente. Y es interesante que esa ansiedad es una emoción. Y la emoción implica conductas. O sea, la ansiedad es un desafío ante situaciones presentes o futuras. Toda emoción motiva conductas, formas de actuar, formas de vivir, formas de sentir. Y es interesante que esas conductas pueden ser correctas o incorrectas. O sea, algunos creyentes dicen, vos no tenés que vivir por los sentimientos. ¿Y qué hago si todo el fruto del Espíritu son sentimientos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cómo hago para vivir sin sentimientos? Yo no soy un atado de acelga. O sea, yo no nací no soy en la verdulería. Soy medio zapallo, pero, o sea, tengo sentimientos. Tengo sentimientos. Y la Biblia me insta a utilizar los sentimientos. Se están haciendo mucho ruido ahí atrás. Y la Biblia me insta a que sepa tener el sentimiento correcto ante las situaciones que tengo que vivir, que me toca vivir en cada instante. Y me puse a pensar en la vida cristiana, esta situación que el Señor me dice que tengo que vivir por la fe, y que este concepto de vivir por la fe implica que cualquier cosa que tenga que hacer en la obra de Dios no entra dentro de los parámetros que yo pueda hacer. Porque el día que yo haga lo que yo pueda, es la obra del hombre. Cuando me coloque a hacer lo que no puedo, empiezo a hacer la obra de Dios. Creo que penosamente en muchas oportunidades la obra pasó a ser obra del hombre, porque está todo el mundo haciendo lo que puede. Ahora, indudablemente que cuando te colocas en la correcta obra de Dios, a vivir por la fe y a asumir desafíos que parecen ilógicos, y tantos personajes bíblicos que después vamos a mencionar algunos, se enfrentaron en situaciones que no tenían la más remota idea de qué tenían que hacer. Esas situaciones, eso no era que
que pasaban a vivirla de una situación normal y bueno, vamos para adelante, dale. No. Tuvieron en ciertos momentos un sentir, un profundo sentir de qué va a pasar. Ya tengo que hacerlo. ¿Cómo lo hago? Y entonces esa emoción los llevaron a tener conductas. Después vamos a ver un poco de las conductas positivas ante los actuares que debo tener mañana o que tengo que vivir hoy. Pero es interesante que cuando busqué en algunos libros de psicología en cuanto a este concepto de las conductas motivadas por la ansiedad, dice que las negativas son que ante situaciones que tengo que vivir, formas que tengo que actuar, puedo caer en 3 riesgos. Tengo trastornos de pánico, fobia social o trastorno por estrés postraumático. Yo dije a la pipeta. Y empecé a buscar situaciones en la Escritura que personajes bíblicos pasaron por esto. Y es interesante este concepto de el pánico. El pánico que te quita la posibilidad de actuar. Es más, es notablemente normal que ahora se habla de ataques de pánico. Ataques de pánico. Y vamos a ver, por ejemplo, en Marcos, me causó gracia porque este pasaje, los que se quedaron el fin de semana, lo vimos en el culto el domingo. En Marcos capítulo 4, es muy interesante, están los discípulos con una multitud en el mar de Galilea y el Señor los hace, fíjense, 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar de Galilea y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar, o sea, usó de plataforma, más o menos como si yo corriese la cortina y me subo en el arca que está acá atrás y todos ustedes se vienen y se ponen acá y yo hablo de arriba del arca. A los que están viendo por internet no entienden nada, pero ustedes sí. Acá atrás está el arca de Noé. Pero ahí estaban Jesús enseñando y la multitud que se iba apiñando sobre la costa, ¿no es cierto? Había un enseñador que decía que detrás de cada micrófono hay un demonio. Porque cuando vas a hacer la invitación, empiezan a andar mal los micrófonos. Pero no había sistema de sonido en aquel entonces. En muchas oportunidades se utilizaban a los discípulos que se iban colocando en diferentes lugares, el maestro enseñaba y el discípulo iba repitiendo, de esa manera podían llegar a mayor multitud. Pero también uno de los elementos era estar cerca de agua y el agua traslada el sonido. Por eso también, sabiendo de que el mar de Galilea está colocado bajo el nivel del mar y teniendo todas colinas, existía la posibilidad de llegar con el hablar, el discurso del Señor, que era tan abundante, ¿no es cierto? Más fácil en aquel lugar, subidos a la barca. Ahora llega en el versículo 35, dice, aquel día, o sea, empezó desde la mañana, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O sea, todo el día
enseñando. Ahí estaba la multitud. Y el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ahora, a los discípulos del Señor había unos cuantos que conocían lo que era el mar de Galilea, lo que eran las situaciones que se vivían en el mar de Galilea. Es muy interesante, no andaban los grupos electrógenos adentro del barco. Y era de noche. Pero los discípulos dijeron, pasemos al otro lado. Y bueno, son 11 kilómetros de ancho que tiene el mar de Galilea. Ahí se dirigieron los discípulos y empezaron a navegar. Es interesante que despidieron a la multitud. Y es interesante que otras barcas se suman a él. Y el versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. O sea, imagínense, yo no tengo la más remota idea cuánto duraría un traslado de 11 kilómetros. No sé si tenían vela, remo, no sé de qué manera. Pero supongo que el Señor Jesús, después de haber hablado y enseñado, empezaron a navegar, estarían a 5 kilómetros y medio de cada lado, en el medio del mar. Hay colinas de los dos lados y generalmente las tormentas en el mar de Galilea iban del norte hacia el sur. Y el viento fuerte que se levantaban en esa dirección es muy interesante. El mar de Galilea era un lugar donde iban a pescar, pero yendo hacia el sur, el mar de Galilea sigue por el río y termina en el mar Muerto, donde no podés pescar nada. Y las tormentas siempre van del norte hacia el sur. Y es muy interesante del lugar donde tenés pesca, del lugar donde tenés riqueza. La tormenta te lleva al mar Muerto, donde no tenés vida. Donde no tenés vida. Y ese es el enemigo que te lleva de la vida a la muerte, de la victoria al fracaso, de la fe a la duda, por medio de una tormenta. Pero fíjense en lo que pasa. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantando reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hasta acá nomás. La palabra ahí, amedrentado, es parecido al concepto ansioso. Los discípulos, los pescadores, los que estuvieron años en el mar, donde soportaron cientos de tormentas, lo dejaron dormir un rato, pero de repente las olas y las tormentas era tan grande que se les acabaron los recursos. Ya no tenían forma de soportar la tormenta que venían. Ya no podían hacer nada más. Pedro no era un pescador novato. Eran personas que tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Pero ya no dieron más. Y la ansiedad los lleva a despertar al maestro. Y es muy interesante porque le dice, se ponen en una situación de sumisión, pero también en una situación de acusación. Es lo que se llama el pánico. Maestro, ¿no te das cuenta? ¿No tenés cuidado de nosotros que perecemos? Ahora el Señor Jesucristo le dijo, pasemos al otro lado. Ellos iban a llegar sí o sí, porque el Señor sabía de la tormenta, sabía todo.
Y si el Señor estaba, al otro lado ibas a llegar. Pero la ansiedad llegó a producir tal pánico que reconociéndolo maestro, lo nominan un mal maestro, porque no tiene cuidado de sus discípulos. ¿No te das cuenta que perecemos? Señor, ¿cómo dejas de tener cuidado de nosotros? ¿Cómo estás dormido mientras perecemos? No vamos a llegar al otro lado. Ay, la ansiedad que produjo el pánico en los discípulos, que le dejaban al Señor Jesucristo con el título de maestro, pero con la acusación de ser un maestro que no cuida a sus discípulos. ¿Sabes cuántas tormentas vas a tener en la vida? ¿Sabes cuántas veces el mar de Galilea quiere llevarte al mar muerto? El lugar donde tenés vida te llevar al lugar donde no podés estar más de 20 minutos en el agua porque te dicen que es absolutamente nocivo para la salud estar más de 20 minutos. El pánico, la ansiedad, el sentimiento incorrecto ante lo que estoy viviendo y hasta el futuro que me espera, sacó al Señor de ser el que busca el bien de mi vida. Lo acuso de la situación que estoy viviendo. Y le digo, no tenés cuidado. No tenés cuidado. Ahora, busqué otros casos de pánico. Jonás, cuando recibió la orden, levántate y ve a Nínive y diles, sintió pánico, sintió terror. ¿Cómo yo, profeta, me va a mandar a decirle a estos desgraciados que Dios los va a destruir? O sea, no es que le tengo que decir que tienen una oportunidad, tengo que decirle que van a ser destruidos. Estos que le sacaban la piel a sus enemigos y en carne viva los secaban al sol, estaqueados. Lean, estudien cómo actuaban los ninivitas. ¿Y qué sintieron? Jonás sintió pánico y se levantó para huir de la presencia de Jehová. Maestro, no tenés cuidado de mí. Lo mismo que los discípulos. La misma reacción. La misma reacción. Pero buscando el segundo punto que decían los libros en cuanto a lo producto de la ansiedad, la fobia social. Y es muy interesante porque este concepto de fobia implica al hecho de que al tener la fobia social, la presión de la sociedad o de situaciones que me rodean, perdés los valores, perdés las virtudes y perdés visión. Y yo busqué un pasaje que es muy conocido, en 1 Samuel, capítulo 13. Primera Samuel, capítulo 13. Tenemos que apurar. Versículos 8 y 9. Estaban enfrente de los filisteos, se acercaba el momento de la guerra, y estaba el rey Saúl teniendo que esperar que venga Samuel para ofrecer sacrificio antes de la lucha. Y versículo 8 dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba.
Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te ordenaba, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Se terminó, perdiste el reinado. ¿Qué te pasó, oh rey Saúl? El pueblo desertaba. Samuel había dicho: yo voy a ir y ofreceré holocausto. En su momento, en su tiempo correcto, yo voy a cumplir, pero lo social, la sociedad me empujaba y se me acaba la fe. La ansiedad me consume de tal forma que ya dejo de creer en la palabra, ya dejo de confiar en que Dios va a actuar. Entonces les doy una mano al Señor. El sacrificio que tenía que ofrecer Samuel lo hago yo. Dios, necesitas ayuda. Yo tengo la capacidad de ocupar tu lugar. ¿Se acuerdan cuando Pedro, en el momento que estaban antes de la crucifixión, desenvainó la espada y le cortó la oreja al paisano? Y siempre digo, no le apuntó la oreja. Porque estoy seguro que el tipo, cuando vio que la espada se inclinó, y le cortó la oreja. Porque si no, le cortaba el gañote. Le cortaba el cogote de una. Porque tiene que tener mucha puntería para cortar la oreja y no cortar el hombro. Pero Pedro, ¿qué dijo ahí? Ante la situación, ante la presión social, ante esto que me aprieta, Dios necesita ayuda de mí. Lo mismo hizo Saúl. No llega Samuel, yo voy a hacer el sacrificio. Yo voy a hacer el holocausto. Yo voy a quebrar principios bíblicos porque Dios necesita mi ayuda. La ansiedad por la situación social que estoy viviendo me mueve a actuar de una forma incorrecta de acuerdo a la Escritura. ¿Le pasó? ¿Qué hizo? Perdió los valores. Ya los valores estaban cambiados. Perdió las virtudes. Él tenía que ser el rey que tenía que dar coraje, y era el rey que tenía la posibilidad de ser instaurado para siempre, que después vino David, que fue instaurado para siempre. Perdió las virtudes. Y es interesante que perdió absolutamente la visión. Él tendría que haber sido en ese momento, ante la situación crítica, decir: Señor, jamás vas a abandonar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque nada tengo que temer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que venga el enemigo, no importa que una manga de cobardes se escape. Así me quede solo, voy a vencer. Pero de ninguna manera me va a condicionar la sociedad que me rodea. Y este concepto de las fobias ante la presión de la sociedad, yo tengo que ser igual a ellos para ganarlos a ellos. Yo tengo que actuar de cualquier forma con tal de que la sociedad me acepte. Te trastoca todos los principios de conductas que tenés que tener. Y parece que no tenés que cumplir con la ordenanza escritural y puedo hacer lo que quiero. Vamos a darle una ayudita a Dios porque Dios no puede solo. Necesita de mí. Yo lo puedo hacer. No, querido. No, querido.
en la obra de Dios, ninguno es indispensable. Porque el que obra es Dios y nosotros somos herramientas. Las fobias. Ahora, cuando tenía que buscar el tema del trastorno por estrés postraumático en la Escritura, yo dije, estos psicólogos parecen a ciertos informes, viste, que vos escuchás y no sabés lo que dicen. Pero empecé a buscar un pasaje que me llamó mucho la atención. Y fíjense en Números, capítulo 20. Números 20. Versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, etc. Y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y hablando contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿por qué hiciste venir la congregación? Etcétera, etcétera. Versículo 7, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación y tú, Aarón, tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, así darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. El Señor lo mandó, que tome la vara, ¿no? Pero que hable. Y reunieron Moisés ahora a la congregación de delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿qué hemos de hacer salir ahora agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Estas son las aguas de rencilla. Claro, ¿saben una cosa? No era cualquier vara la vara de Moisés. Acordate que era la vara que la tiraba delante del faraón y se transformaba en serpiente. Acordate que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se enfrentó al Mar Rojo, venían y los metió Dios por su voluntad en un lugar donde se metían enfrente del mar. Venía el ejército, no tenían salida, solo el mar. Y el Señor Dios le dice a Moisés, levanta tu vara y divide con la vara el mar. ¿Cómo con una vara voy a dividir un mar? Y no dudó Moisés, porque era la misma que se convertía en serpiente. Y golpeó el mar y el mar se dividió. Era la misma vara que habían tenido sed antes. Y golpeó la roca y de la roca salió agua. Pero en esta oportunidad estaba todo el pueblo reunido. Y el pueblo empezaban a presionarlo, a hablar mal del líder, a hablar mal de Dios, a hablar mal de todos ellos. ¿Y qué hizo él entonces ante esta situación? Ante todo lo que había pasado, actuó como actué antes. El poder no tiene la palabra de Dios, el poder tiene mi vara. Con la vara, mi vara se comió a la serpiente de los otros. Con la vara dividí el mar. Con la vara ya les di agua. Es la vara la que hace la obra, no el Dios de la vara. Y entonces con toda la bronca posible le pegó 2 soberanos palazos a la roca. Y el pueblo salió pensando que el poder estaba en la vara y no en el Dios de la vara. ¿Cómo actuó de esa forma que ante la ansiedad, ante la situación que tenía que vivir, empiezo a pensar que elementos que Dios usa son los que tienen virtud y no el Dios de los elementos? ¿Cómo empiezo a confiar de que yo
Yo necesito de tal cosa para hacer el ministerio, hacer la obra de Dios. Cuando Dios dice y hace y cumple su voluntad. Qué increíble cómo estos hombres de Dios que tuvieron victorias enormes. En un momento de su vida, la ansiedad llega a ser tal que empiezo a confiar en cosas que no debo confiar y no obedecer al Dios que es claro en sus órdenes. Estos conceptos de la ansiedad que produce situaciones negativas, los vas a vivir, querido. Va a haber tormentas en tu vida, pero no te olvides que el Señor te dijo que va a pasar con vos al otro lado. Siempre va a pasar con vos. Ay, no te preocupes. No te preocupes. Adora a Dios de la forma que Dios quiere y no te pongas en el lugar de Dios para ofrecer holocausto. Vos no estás en el lugar de Dios. Tampoco ningún elemento que tengas, sea bueno, sea malo, tiene poder por sí mismo sin el Dios del elemento. Porque sí, indudablemente toda la vida implica que hoy tengo algo para hacer y mañana también. Porque yo quisiera saber qué voy a estar haciendo dentro de 2 años. Pero la Biblia me dice, descansa, descansa. Y fíjense, por favor, para terminar, ya tengo que terminar, en Mateo, capítulo 11. Versículos 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense que hay 2 cosas que debemos hacer. Venir a mí y aprender de mí. Hay 2 órdenes ahí. Venid y aprended. Y aprended de mí porque soy manso y humilde. Pero es interesante que también es activo, porque dice, trabajaremos juntos. Trabajaremos juntos y hallaréis descanso para vuestras almas. Y voy a trabajar llevando el yugo juntamente con Él. Trabajar sabiendo que con Él es fácil y mi carga es ligera porque Él es todopoderoso. ¿Saben? Cada día de tu vida puede ser el elemento por el cual perdés control sobre tu vida. Hasta la situación más irrisoria que puede ser, o la tormenta más grave. Pero nunca te olvides que hay solo un lugar donde hay descanso. El único lugar que era igual y parejito era el pie de la cruz. Al único lugar donde podemos recurrir para cualquier situación que me toque vivir en la vida es Él. Y Él dice, venid a mí todos. Pero ¿sabe qué me gusta? Que no dice todos los soberbios, todos aquellos que piensan que Jesús lo abandonó en medio de la tormenta. Todos aquellos que pensaron que el profeta ya no viene, que su palabra no se cumple.
Todos aquellos que se enfrentaron y piensan que los elementos, no, esos que no vengan, porque yo vine a buscar lo perdido, lo débil para transformarlo en fuerte. Aquellos que se animan a vivir la vida cristiana, que implica algo que vos con tus fuerzas no podés hacer. Que te vas a sumergir en situaciones que ni te vas a imaginar. Pero vas a tener que hacer como Gedeón diciendo, sacá, descontá, confiá, la victoria la tengo yo porque yo soy el que peleo, no vos. No vos. Yo soy el que doy el maná, no sos vos que lo tenés que hacer. Yo soy el que te doy la victoria. Pero escúchame, para tener victoria tenés que tener lucha. Y para tener lucha tenés que tener enemigos. ¿Cómo querés tener victoria? Sin lucha, sin enemigos. Imposible. No podés vivir flotando en tu vida cristiana. Uno no sabe qué va a vivir mañana, pero yo sé algo, que no a dónde huiré de tu presencia, a dónde me esconderé de tu espíritu. En cualquier lugar que vaya, Él está conmigo. Ante cualquier situación que no tenga la más remota idea de cómo tengo que actuar, tengo que cuidarme. Porque cualquier tormenta me va a hacer pensar que ya Dios no me cuida. Cualquier situación va a ser diciendo, Dios no cumple su palabra. O cualquier situación voy a pensar que los elementos, las organizaciones van a suplir lo que Dios tiene que hacer. Y la vara tiene más poder que su palabra. No sos un atado de acelga. Vas a tener muchas encrucijadas en la vida. Pero sabes siempre que una persona sometida a la grandeza de Dios jamás va a dejar de ver la huella donde tiene que colocar el pie. Jamás. Y pisando donde Él pisó, no hay pánico. No hay presión de la sociedad. No hay estrés postraumático. Hay victoria en victoria. Porque Él ya pisó donde yo tengo que pisar. No sé qué estás viviendo en tu vida, pero yo sé quién sabe. Descansa. Venid a mí, dijo el Señor, todos los trabajados y cansados, que yo te haré descansar en medio de la tormenta. Un escritor puso, en medio de la tormenta en el mar de Galilea, los discípulos se hubiesen podido acostar al lado del Señor y dormir, porque el Señor dijo, pasemos al otro lado. Y en lugar de eso, lo acusaron al Señor de que no tenía cuidado de ellos. Con Él nunca dejo de vencer. ¿Por qué? Porque la batalla es de Él, la victoria es de Él. Y aquí estoy yo, disfrutando de su presencia. Vamos a orar y terminamos. Amado Señor, gracias te damos porque en la vida muchas veces nos consume la ansiedad. Y Señor, dejamos y pensamos que hay tormentas más fuertes de lo que tú eres. O pensamos que tu palabra no se cumple. O pensamos que los elementos, las organizaciones,
son más poderosas que tu palabra. Señor, ay de nosotros cuando empecemos a caer en semejante situación que nos puede llegar a cometer locuras. Que vayamos a ti, al único lugar donde podemos encontrar descanso. Gracias te damos por todo y porque nunca jamás nos vas a abandonar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga.